entre F y R más o menos, ¿de acuerdo? De manera que a este paciente que lo puede afectar la taquicardia y lo puede mejorar la bradicardia. Y me da bradicardia, beta-bloqueadores y calcio-también. Entrada, un tema que ya hemos tocado ahí en el seminario. La diástole en tiempo debería durar más para permitir que sea una variable que mejore el flujo sanguíneo coronario. Entonces, todas las venas del corazón, sobre todo de la cara anterior del corazón, llegan a este seno venoso de Teresa. Este seno venoso no se oxigena, de manera que es parte del flujo fisiológico, que es más o menos el 3% de toda la circulación, toda la circulación que tenemos en tiene que ver la coronaria derecha y la coronaria izquierda. Entonces, habíamos también conversado que la coronaria derecha tendría que es muy importante los nodos sino auricular y el aurículo vesicular, ¿de acuerdo? Ahí está la coronaria derecha, más la parte posterior del corazón. Si hubiera algún problema en esta coronaria, el trastorno que se define básicamente en una arritmia cardíaca, un deterioro de la conducción, ya que las ramas que van a los senos son las que padecen. Si vamos a la izquierda, la descendencia anterior, que es la acá, es la que tiene mayor potencial para llegar a toda la pared anterior del primer izquierdo. Si hay un problema en esta descendencia anterior, ¿cuál sería el problema del paciente? ¿Sería un trastorno del ritmo o algo más importante? ¿Qué pasaría si un paciente hace un infarto de esta zona de acá? Y de acá haya una arritmia, el coronario de acá va a ser básicamente hipotensión, ¿no es cierto? Porque es justamente la pared que nos va a inyectar el volumen sanguíneo hacia la aorta en la sístole. Entonces, tenemos ahí las arterias y es importante conocerlas porque cuando haya un cuadro anginoso, seguramente este va a ser relativo a la zona donde estamos viendo la cara. ¿De qué depende el flujo coronario? De la demanda de oxígeno. ¿Quién me demanda oxígeno? La tensión del corazón, la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón. Si esa demanda de oxígeno yo la puedo bajar mejor, ¿no es cierto? Por eso uso beta-bloqueadores o calcio-antagonistas. También tengo que el tratamiento de las coronarias. Y si la oferta mejora, ¿quién puede mejorar la oferta? ¿Un chico origina vasodilatación? Los dos de acá. El gas antagonista baja la demanda de oxígeno y mejora la oferta de oxígeno. En este detalle tiene un mecanismo doble. Ayer conversamos también en el seminario acerca de un fármaco que yo elegiría frente a un amlodipino a un paciente que tiene problemas coronarios. ¿De acuerdo? Entonces, vamos tomando esto de inicio para que luego no se vea más confuso. Las coronas que tienen estos resultados arritmíticos, esto origina vasoconstricción en beta 1, en beta 2 origina vasodilatación y además tiene receptores para la histamina que son H1 y H2. Entonces, partiendo de eso, es que yo puedo manejar los medicamentos y puedo ver finalmente qué es aquello que me demanda oxígeno en estado contrario. ¿Cómo lo disminuyo? Beta-bloqueadores, calcio-antagonistas. Entonces, el doctor, ¿hay drogas específicas? Sí, pero generalmente vienen asociadas a la gestión monetaria. ¿Quién baja la frecuencia cardíaca? Beta-bloqueadores, calcio-antagonistas. ¿Quién baja la tensión arterial? ¿Qué es esto de la tensión arterial? Cuando un corazón se llena de sangre, la aurícula derecha está así o está así. Esta pared, por contener un mayor volumen, tiene una mayor tensión, de modo que consume mayor cantidad de oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, si yo puedo originar una disminución de esta tensión parietal, de un wall tension, y de paso manejar ese volumen ventricular, esos dos factores me van a originar mayor demanda de oxígeno. ¿Y quién me da oxígeno? Las coronarias, básicamente, ¿cierto? Las coronarias y sobre todo la presión de la aorta. ¿Cuál será la presión de la aorta?
¿Cuál será la presión de la aorta que medida? La presión diastólica, ¿no es cierto? Esa presión diastólica no puede bajar de 50 en alguien normal y de 70 a 80 en un paciente coronario. Entonces, teniendo eso, ahí tienen ustedes los fármacos rápidos, nada más. Todo lo que demanda oxígeno y todo lo que me da oxígeno. Glucos de regional, estatinas, antiosmóticos, vasodilatadores, sobre todo bloqueantes de calcio y bloqueantes de calcio. Todos ellos son muy útiles para el manejo de lo que es isquemia coronaria. Cuando este equilibrio se rompe, cuando hay más demanda que suministro y viene el dolor anginoso, finalmente se desencadena un posible evento coronario. Entonces, ahí tienen ustedes lo que sucede. No es que sea un evento aislado, sino que las placas de la mayoría de pacientes que tienen dislipidemia crónica, sobre todo, tienen estas características. Esta placa se rompe por una difusión endotelial, se depositan células espumosas, células blancas. Recuerden que como en la coagulación se expone el subendotelio, que no debería estar expuesto, genera una reacción local en la que luego se pegan las moléculas de LDL, de calcio, etc. Eso es un baterón. Esta placa sucede que cuando está muy grande y se rompe, el pedazo de placa que se rompe viaja a un vaso más pequeño y lo oprime. ¿Qué sucede? El cuarto nudo del hígado. Teniendo esto en consideración, entonces, tenemos primera línea, ya lo hemos comentado, beta-bloqueantes, antagonistas, segunda línea, nitratos, nicolandil, nimetazolina, nivaldarina, que son los de segunda línea, digamos los últimos, los más importantes a este nivel. La demás experiencia acá es la nivaldarina, que encima tiene un poder antiagénico muy importante. Antes de ello, tenemos dos drogas, los nitratos de corta duración. Uno de ellos es la nitroglicerina y el isosorbide. Esto tiene una acción relajante básicamente de las venas y muy poco las arterias. Liberan básicamente óxido nítrico. ¿El óxido nítrico qué es? El principal vasodilatador que tenemos en el organismo. El óxido nítrico activa esta guanil ciclasa que incrementa el GAP cíclico y de esta forma, creo que hay un gráfico después, activa una proteína que desfosforila la cadena mediana de miosina, de manera que la actina y miosina no se van a juntar para la contracción de vasos sanguíneos. Secundariamente hay pérdida de calcio, pero es menos trascendente en su mecanismo de acción. Como el vasodilatador, ¿qué te trae esta droga como efecto colateral importante? Siendo vasodilatador grande, rápido. No, taquicardia, tiene otro. Hipotensión. Así que tener cuidado del paciente cuando lo use, porque el paciente debería estar normotenso cuando este va a ser sometido a hipotensión. Baja la precarga, disminuye el ingreso de sangre a las aurículas, justamente porque al originar vasodilatación, la sangre se queda, entre comillas, fuera del corazón. Y también cae la presión en el ventrículo, mejorando el flujo subendocardio. Entonces, acciones puntuales. Ahí tenemos el entorno venoso baja la precarga, y al bajar la precarga y haber un mayor continente en la periferia, también baja la postcarga. De estas dos formas, mejora lo que es la oferta demanda de oxígeno. Ahora, si bien es cierto, esto funciona bien, ¿por qué no sigue funcionando? ¿Un mecanismo de rebote cuál es? Lo acaban de decir por acá, la taquicardia. Entonces, si hemos conversado que la taquicardia no me conviene para esto, ¿con qué fármaco lo podré asociar? Un beta-bloqueador, maravilloso. Ya lleva la resolución. Origina vasodilatación arterial muy pobre realmente. Origina vasodilatación de todas las arteriolas, de todas las venas, sobre todo, no solo la coronaria, por eso es hipotensor, importante. Disminuye, pregunta de examen, la presión de arteria pulmonar, la presión capilar pulmonar, la presión arterial y el gasto cardíaco. Cuidado que esta caída de gasto cardíaco hay que saberla manejar. ¿Qué órgano puede sufrir, aparte del corazón, con una baja de gasto cardíaco? El riñón y secundariamente el pulmón, ¿no es cierto? Entonces, tener cuidado con estos medicamentos que tienen un gran poder, pero sobre todo se emplean para la emergencia y también se emplean en algunos pacientes. Ahí están los nitratos, buena absorción por vía oral, tienen buen primer paso hepático,
De preferencia se administran en dosis iniciales bajas para luego ser crecientes. La vía sublingual evita este primer paso hepático y da el efecto de 5 a 10 minutos, es rápido. Y se olvide, la nitroglicerina es muy buena. La nitroglicerina se metaboliza a un compuesto tan potente como la droga madre, pero esto es lo malo, rápidamente hace tolerancia, lo cual indica que podrían también darse en dosis bajas, como en parches que se colocan en los pacientes, y en algunos casos una vez por semana o dos por semana. Ahí están bien los ácidos nitratos, dilatación venosa, cae el retorno venoso, cae la recarga y cae el consumo de oxígeno. Esto es simple lógica, nada más. Dilatan las arterias, es un efecto menor realmente, disminuye la resistencia vascular periférica y también cae la postcarga. Entonces, de las determinantes cardiovasculares, de los 4, la contractilidad y la frecuencia faltaría, le maneja dos muy importantes, pero que lamentablemente afectan a todo el territorio vascular. Dilata los vasos coronarios, aumenta el flujo sanguíneo coronario, pero sobre todo aumenta el flujo sanguíneo del tejido que en teoría está sufriendo por la falta de líquido. Eso es lo que hace, aporta el oxígeno, mejora el miocardio, pero vamos a ver que no es lo único que mejora. Básicamente, actualmente más se asocian a betas bloqueadores, justamente por el que les comentaba. Esto básicamente maneja las otras variables mejor que los canales de calcio, y en algunos protocolos se da canales de calcio junto con los nitratos. Lo bueno es que parece ser que esta asociación de los dos es demasiado hipotensiva, baja demasiado la presión. Cuidado, está la indicación. Vigilar los efectos sumatorios porque pueden originar un daño sobre todo a nivel renal. Ahí está. Los nitratos, óxido nítrico o anenciclasa. Anenciclasa se incrementa en el músculo liso, ¿de acuerdo? Activa una proteína dependiente del GMP, altera la producción de proteínas y sobre todo desactiva lo que son las cadenas de leucina, impidiendo que esto se contraiga. Entonces origina vasodilación. Ya vieron los efectos vasculares, básicamente es un vasodilatador venoso que disminuye las variables que hemos comentado. Su efecto final es disminuir el tamaño de la cavidad, disminuye la presión al final de la diástole. Si yo les pregunto en el examen a qué es igual la postcarga, ¿qué le diría? O les puedo colocar este término. Postcarga, precarga, es decir, postcarga, volumen diastólico del ventrículo izquierdo, o sea que el volumen que está listo para ser expulsado por la aorta, ¿de acuerdo? Es otro modo de decir postcarga. Pero precarga y lo de acá sería la postcarga. Precarga y postcarga. Están en un área más o menos de 4 centímetros, las dos fuerzas que me determinan el mayor consumo de oxígeno del corazón. ¿Qué pasa entonces con estos fármacos? Y adicionalmente, mejoran el aporte de oxígeno, mejoran la distribución del flujo sanguíneo coronario, sobre todo en la zona de epicardia, o sea, el endocardio, supongo que conocen esas capas, incrementa el flujo sanguíneo en zonas isquémicas y produce vasoespasmo. Este es el efecto final en las coronarias, pero no olviden que también tiene un efecto fuera de las coronarias que resulta con hipotensión. Dilata las coronarias de gran calibre y básicamente no altera estos mecanismos automoduladores y sí hacen con los fármacos que vamos a comenzar. Disminuye la demanda de oxígeno en el miocardio, disminuye el retorno venoso, el consumo de oxígeno, mejora la perfusión subendocárdica y mejora estas variables de resistencia vascular, postcarga y al final consumo de oxígeno. Efectos indeseables. ¿Cuál será uno muy importante? La taquicardia refleja, la hipotensión severa que ya hemos comentado, la methemoglobinemia. ¿Qué es eso? ¿Qué es methemoglobinemia? La formación de hemoglobina que no conduce oxígeno porque no llega adecuado. El paciente se pone medio morado, pero sin que le haga la presión. Náuseas, vómitos, y como hace vasodilatación, puede que haya rubor o haya sofoco, tumor, sensación de calor en el paciente en ambos sexos, o sea, no solo en ambos.
es uno de los que hemos comentado, y de todas las características que hemos comentado de los anteriores, que son básicamente las clases más grandes. A dosis grandes, la nitroglicerina reduce el tono arteriolar a dosis grandes y altera la relación ventilación-perfusión. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando ustedes tienen el pulmón, ¿se acuerdan? Aquí es igual la relación ventilación-perfusión. Ciclo pasado, zonas de hueso, zona 1, 2, ¿sí? Al alterar esa relación, o como baja la presión pulmonar, esta zona que era IE 1,1, acá IE 0,0, acá era 1,2, esta baja, sobre todo en esta zona, como hay vasodilatación, baja a 0,7 o 0,6. Altera esta relación normal de zonas de hueso. Ya me está preocupando el curso de fisiología. A ver, miren, entonces, ahí tienen ustedes las dosis. Dosis de infusión de inicio, sobre todo por los eventos agudos. Dosis endovenosa, en bolo, tabletas sublinguales, cápsulas cada 8 horas. Y también tenemos la presentación transdémica que hemos comentado. El otro es el isosorbide, que seguramente lo han escuchado. Tiene otra característica similar a lo que tenemos con la nitroglicerina. Se da también por vía sublingual, como esta de acá, cada 5 minutos. Tiene una buena vibración retardada, unas 40 miligramos cada 12. Y también se puede emplear por vía endovenosa. Ahí tienen ustedes la composición química de eso. Tenemos acá la nitroglicerina y acá el isosorbide, que tienen moléculas completamente diferentes. Bien, quitando eso, vamos con los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes tienen la característica de disminuir todo el efecto beta 1. El beta 2 será útil, ¿no? El beta 1 aumenta el hidrotropismo, que es uno de los factores más importantes que genera consumo de oxígeno alterado. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el bromotropismo y aumenta el plasmotropismo. Todas las propiedades cardíacas. ¿Qué pasa cuando yo bajo la frecuencia cardíaca o bajo el hidrotropismo? Estoy bajando el consumo de. Entonces, los beta bloqueadores, como que empezamos en la clase de ayer, serían de elección en el paciente que tiene hipertensión asociado con un posible cuadro anginoso. Aquí están los receptores. Miren, en el corazón tenemos básicamente los dos receptores. Esto lo he colocado porque creen que nada más hay beta 1, ¿no? También hay betados en el corazón, ¿de acuerdo? En los nodos, en las aurículas y en los ventrículos. En las arterias, venas del músculo esquelético tenemos beta 2. En los vasos sanguíneos periféricos tenemos básicamente beta 1, ¿de acuerdo? Todos ellos son efectos mediados por el estímulo beta, y de todos ellos sacamos efectos benéficos y los efectos colaterales. Por acá están los de la tiroides. Si yo le doy a través de beta bloqueadores, disminuyo la conversión de T4 en T3. Si le doy beta bloqueadores, disminuyo la conversión de la serotonina para pulmón. Si le doy beta bloqueadores, disminuyo la secreción de insulina. O sea, no es que sea todo paz y amor, también tiene sus efectos. Por eso le coloqué el color que está en el película. Entonces, tenemos acción antihipertensiva, cae el gasto cardíaco, inhibe la producción de renina. ¿Cómo lo hacen? No tiene nada que ver acá la renina con el beta bloqueador. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ustedes conocen los inhibidores CECA, los inhibidores CECA, los inhibidores CECA arrancan con qué? Con la renina, ¿no? Entonces empieza con la renina, luego viene el angiotensinogenio, ambos convierten esto en angiotensina 1, luego viene ECA y lo vuelve a convertir. Pero vamos más atrás. ¿Qué libera renina? Disminución de la presión arterial. ¿Qué más?
y la hipertensión. De esta forma, originando vasodilatación, mejora el flujo sanguíneo también de él. ¿No está por ahí? Entonces, inacción antiisquémica porque también baja el consumo de oxígeno, baja el ritmo cardíaco, la contractilidad, la presión sistólica, prolonga la diástole asociada con una calidad de frecuencia que, como hemos comentado, tendríamos que vigilar en el caso de que se den otros medicamentos con una acción similar. Aquí tenemos el efecto antiarrítmico, aparte de ser antihipertensivo, ya hemos comentado esto, y antiisquémico, también es antiarrítmico. Entonces, los beneficios del beta bloqueo aquí son todos muy claros, ¿no? El efecto antiarrítmico no solo cae la frecuencia cardíaca, sino que también cae la activación espontánea de marcapasos ectópicos, entonces la conducción auriculoventricular. Y aquí vienen los efectos del beta bloqueo, algunos que lo hacen elegible para hipertensión, ¿no? No hay apoptosis cardíaca, tiene un efecto antioxidante, inhibe la agregación planetaria como los inhibidores seca, que son efectos que tienen que conocer. Esto del ojo no lo vamos a comentar, pero el uso crónico de beta bloqueadores se ha asociado con un alza de los ABLD e inclusive del LDL. Los beta bloqueadores originan una alteración del perfil lipídico, lo cual no sería lo más adecuado en este paciente. Entonces, hay que seguir buscando aquel beta bloqueador que tenga los poderes anteriores mencionados y a la vez no tenga este potencial lipídico. Están los estudios de varios pacientes hechos justamente con falla cardíaca, con falla cardíaca efectivamente, y cómo el beta bloqueo es muy importante para mejorar la sobrevivencia. En todas ellas ha disminuido la mortalidad en porcentajes variables, especialmente desde el 8 hasta casi el 65%. Acá está su carvedilol, que tanto hemos comentado ahí. Ahí tiene la dosificación de los beta bloqueadores. Obviamente se prefiere estos de acá, los que tengan selectividad beta 1, que son varios. Nos quedamos solo con el atenolol, no, son miren cuántos son: bisoprolol, nebivolol, metoprolol, etolol. Algunos se dan por fulvienolinosa como el molol. Y este fármaco de acá ha demostrado ser muy eficaz y a la vez no tener tantos efectos colaterales como los otros. Aquí están los mixtos. Aquí tenemos la betalol, que también lo hemos comentado ayer, y el carvedilol con su dosificación para insuficiencia cardíaca. ¿Okay? Entonces, en este caso solo estos de acá. Los de acá se usan en insuficiencia cardíaca y los de acá en lo que es hipertensión asociado con esto. Hacen los beta bloqueadores. Disminuye la contractilidad, la frecuencia cardíaca, prolongan la diástole, aumentan el tiempo eliminado, mejora el aporte miocárdico, cae la contractilidad, cae la tensión arterial, cae la necesidad de oxígeno y obviamente el flujo se redistribuye y aporta acciones químicas bien controladas. Todos ellos tienen un excelente perfil farmacológico, muy bueno en la absorción. Aparte, algunos, los más activos, tienen efecto de primer paso, una media de eliminación relativamente corta y entran con facilidad en el sistema nervioso central. Entonces, los efectos de los beta bloqueadores hay que ser siempre balanceados con los efectos negativos que vamos a comentar al final. Hay fármacos liofílicos que rápidamente se van a pasar por la barrera, no van a pasar por la barrera hematoencefálica. Recuerden que más pasan los lipofílicos, los liofílicos, se eliminan por el riñón y tienen una vida media larga, atenolol sobre todo. En el otro lado tenemos el impacto de estos fármacos sobre el infarto agudo de miocardio. Creo que también te usaron eso ayer. Los beta bloqueantes, no en el infarto agudo, pero sí en el infarto subagudo, en el que está luego del elemento más notorio, disminuye el tamaño del infarto, disminuye la ocurrencia de arritmias, alivia el dolor y en general ya hemos demostrado que muestra su efecto en caer, en disminuir las muertes. Ahí tienen los beta bloqueadores que se han usado en estos casos. Nos quedamos con acebutolol y metoprolol y carvedilol. Impacto en ICC.
Como dice, C estable, se podrían emplear beta-bloqueadores, sobre todo mixtos, reduciendo la mortalidad, el internamiento, inclusive la muerte súbita y porcentajes variables, alrededor del 30%. Angina crónica estable, ya hemos comentado que angina y hipertensión podrían ser la primera alternativa, ofrece mayor protección sobre aquellas que logran mejores presiones arteriales. Entonces, un fármaco muy bueno, también se usa en qué tipo de arritmias se usa los beta-bloqueadores, sobre todo en las líneas supraventriculares, sobre todo, no únicamente ahí. Si tenemos una línea ventricular que depende de isquemia, también es muy eficaz el uso de los beta-bloqueadores, el molol y atenolol por el medio de los. ¿Algo más? Acá está. Viendo venosa beta-bloqueadores, el molol, atenolol, uno mixto, la betalol, que tiene poder beta y alfa, metoprolol y más discretamente propanolol, que no es específico y no debería ser usado en este caso. ¿Qué hacen los calcioantagonistas? Es vasodilatación y caída de la resistencia periférica. Lo más importante, tienen vasodilatación y a la vez disminuyen la demanda de oxígeno miocardiano. Inhiben la apertura de manera selectiva de canales L en el músculo vascular y en el miocardio. ¿Qué canales tenemos en los nodos? Fisiología. Nodos sinusal, sinusal, 3 vías internodales. Acá tenemos, ¿qué canales? A ver. Canales tipo L, y acá en los nodos, ¿qué tipo son? T, muy bien. Son canales diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, ya que hace esto los antagonistas, tenemos cuáles son antiarrítmicos, verapamil y diprazol, de mayores beneficios que tenemos acá en el lado de la arritmia. Acá están, cómo deterioran todos ellos. El alodepino es un gran vasodilatador, inhibe de manera selectiva y escasa la contractilidad, el automatismo y la conducción nodal, o sea, permanece este paciente con una frecuencia cardíaca aceptable. Para manejo crónico es el mejor, de hecho, ¿no? Si tienes una arritmia que controlar, el mejor sería el verapamil, como ven ustedes. El vasodilatador es antiarrítmico y a la vez define la conducción cardíaca, ¿de acuerdo? Y define la conducción nodal, cosa que no es radicalizante, un poco más que el diprazol que tenemos abajo, ¿sí? Pero tienen estas características. En ese orden es que se pueden emplear. El mejor en este caso para el manejo crónico sería amlodipino, 5 a 10 miligramos por día. También tiene poder antihipertensivo. Ahí están los iones que hemos comentado. Miren la apertura de lo que son iones de polianal tipo L, el músculo, el tipo T, que son los nodos. Ahí está, canal tipo T, canal tipo L, una cantidad sustancial de iones de calcio para la contracción y liberación de calcio inducida por el retículo sarcoplasmático. Recuerden que en la célula miocárdica tenemos dos fuentes de calcio. Imaginar que son un músculo radial. Tenemos el calcio que sale del sarcoplasmático, el calcio que entra. Cuando entra este calcio en la contracción, ahí nomás se libera el calcio de acá. Estos dos fuentes de calcio originan la contracción muscular. El calcio antagonista justamente ataca esas zonas del canal D que tenemos acá. Y el canal D se abre a posiciones más negativos y básicamente tiene un papel relevante en los nodos en la parte conductual o de conducción. Ahí tienen beta-bloqueadores, actúan aquí bloqueando los tipo L, y los tipo L son los que van a promover la mayor liberación de calcio del retículo sarcoplasmático. Estos fármacos, como el filipino, no se emplean ya de manera ordinaria, original, demasiada taquicardia en algunos casos. El amlodipino tiene una mayor estabilidad en la frecuencia cardíaca y además protege el endotelio y promueve la formación de óxido nítrico, inhibe la tenomatosis a largo plazo, no a corto plazo, a largo plazo de la carótida.
Ahí tienen ustedes las dos formas, dihidropiridinas y dihidropiridinas. No dihidropiridinas y dihidropiridinas. Miren las potencialidades de cada uno de ellos: vasodilatación, reduce la poscarga, activación del sistema nervioso simpático, puede que genere incremento de la frecuencia impeditiva. ¿De acuerdo? En cambio, los de abajo, vasodilatación, activación, y generalmente se regulan el gasto cardíaco del ritmo. Si baja el ritmo, el gasto cardíaco también baja, y en general dan una mayor carga de inotropía y homotropía negativa. Entonces, prefieran estos en un paciente con diabetes. Ahí tenemos las dihidropiridinas, que es un mayor inhibidor, un mayor efecto inhibidor, perdón, en el músculo vascular y el miocardio. Igual que muy parecido a lo que tenemos en los nitratos, piden hipotensión, edema de miembros inferiores por vasodilatación, palpitaciones, cefalea, mareo y rubor. Muy parecido, ¿no? Molestias digestivas. Entonces, asociamos nitrato con calcetabolistas, este efecto se va a potenciar, ¿no es cierto? Y el paciente, ¿qué hace? Deja el medicamento. Si ve que le fastidia demasiado, generalmente lo puede dejar. Contraindicados, también lo preguntaron ellas, en insuficiencia cardíaca no se dan calcetabolistas. Hipotensión severa o estenosis aórtica. Ahí tienen beta bloqueantes de canales de calcio, toda esta ecuación que finalmente permite que los efectos netos sean un ahorro en la demanda de oxígeno y una mejoría en la oferta, sobre todo por los hombres. Algunas preguntas de acá, esto en general lo conocen, ¿no? Han hecho antihipertensivos, no pueden hacer nada con ustedes. Sin embargo, si se dan cuenta, hay muchos efectos colaterales, no volvemos a la diapositiva de acá. Entonces, el paciente que está tomando tiene este tipo de problemas. ¿De qué manera se han atrasado en el tiempo con la generación de nuevos fármacos antiangiológicos? Uno de ellos es el nicotinamida, que tiene una farmacogenética muy importante y una farmacodinamia mínima. Inhibe el flujo de calcio a la célula y disminuye la reducción del potencial de acción. Quiere decir que es a su vez disminución del inotropismo y disminución del cronotropismo. Relaja el músculo liso, vascular, estesía arterial, vasodilatación periférica y coronaria del organismo. Abre canales de potasio dependientes de ATP. Eso es lo que vigila su doble efecto de este fármaco. Tiene un efecto doble, finalmente, como hemos comentado. Con su grupo nitrato reduce la activación de la ciclasa, o sea, incrementa el osmolítico, y disminuye además la concentración de calcio, lo cual relaja el músculo liso. Disminuye la recarga, la demanda, y también disminuye o aumenta, la vuelta de oxígeno. Mejora el flujo sanguíneo coronario de manera neta. Sin embargo, este fármaco, aparte de su costo, también tiene algún tipo de complicación. El vasodilatador arterial venoso. Este es más arterial que venoso. Produce vasodilatación coronaria y aumenta el aporte de oxígeno. Ya comentamos su doble mecanismo de acción. Angina estable y angina vasoespástica. Ahí tienen ustedes las características del fármaco. El primer paso hepático prácticamente nulo. Los antibióticos pueden que afecten su absorción y tiene un volumen aparente de distribución bien corto, de manera que colateral en general podrían ser controlados. Tenemos aquí la timetacina, el otro fármaco que modifica el metabolismo anaeróbico durante la isquemia miocardio. Quiere decir, evita el sufrimiento del miocardio cuando haya periodo de isquemia cortos y sobre todo largos. Mejora la función de ATP, disminuye las consecuencias de la acidosis intracelular que se origina cuando hay una baja carga de oxígeno, mejora la sobrecarga de calcio intracelular y la producción de EROS. ¿Qué es EROS? ¿Y por qué son importantes los EROS? Mecanismos vasoconstricción y regeneración celular. ¿Así conocen los EROS? Nimetacina. Ahí tienen ustedes este mecanismo de acción, va bien por vía oral, su disponibilidad es alta, tiene otro mecanismo de acción, inhibe la 3-cetoacil-coantiolasa, que es una enzima involucrada en el metabolismo de ácido graso. El efecto neto se da generalmente
después de 4 semanas de tratamiento del paciente, tenemos la ivadranina que había comentado, cae la frecuencia cardíaca y a su vez inhibe de manera selectiva y específica la corriente de flujo en los nodos, sobre todo en los sinusales. Reduce el consumo de oxígeno, mejora la perfusión coronaria en la diástole, de manera que la ivadranina, que aparte de ser fenotípico negativo es antiarrítmico, tiene un potencial para los pacientes muy importante, ¿no? Lo más grande que tiene esto de acá es metabolizada por síntesis A4 y tiene un potencial alto de originar efectos colaterales. Los alimentos pueden que inclusive incrementen la concentración en un 70%. Tenemos por último la ranolacina, que inhibe la corriente tardía de sodio en células cardíacas y básicamente el efecto neto es relajación del miocardio, aumento de la flexibilidad ventricular y mejorando el balance de aporte y demanda de oxígeno, así como el equilibrio energético intracelular. Este fármaco se da por vía oral y sería una segunda alternativa o una tercera frente a los anteriores. La idea sería el nicotinamida, o en todo caso sería la ivadranina como alternativas iniciales en el paciente que toma sobre todo demasiados fármacos, ¿no? Un hipertenso y diabético toma ¿cuántos fármacos? 4 o 5. Si le colocan beta bloqueo o calcio antagonismo, finalmente los procesos originales, los efectos colaterales. Esto, como se dan cuenta, no tiene demasiada interacción y podría ser elegible para esto. Tenemos indicaciones, todos los tipos de angina, infarto, hipertensión, ICC, algunos tipos de arritmia y de toxicosis. La molsidumina es un fármaco que tiene un mecanismo de acción similar a los nitratos, sin embargo tiene una acción además antiagregante plaquetaria y disminuye por más tiempo lo que es el aporte de calcio a las células de miocardio. Efectos colaterales parecidos también a los que tenemos con los nitratos, vasodilatación, cefalea, calcio, o inclusive puede originar contracción postural. A esto yo tenemos que mejorar la medicina. Última diapositiva. ¿Qué se recomienda aquí? No recomendados, nitratos y bloqueantes de canales de calcio. Aquí ya lo habíamos comentado, el riesgo de que sumen efectos colaterales. No recomendados, beta bloqueantes más bloqueantes de calcio, no hidropilínicos, riesgo de bradicardia severa. Si usan, por ejemplo, atenolol más de la famil, puede que la bradicardia sumatoria sea severa, lo hemos comentado en el dibujo anterior. Recomendados, nitratos más beta bloqueadores, nitratos más beta bloqueadores no hidropilínico como el amlodipino, que no genera demasiada modificación de la frecuencia cardíaca, y beta bloqueadores y los antagonistas de calcio, sobre todo los pilínicos, atenolol más amlodipino podría ser, en el que básicamente uno de ellos regula la caída de la frecuencia cardíaca de calcio. A ver, preguntas por favor. Como se dan cuenta, no es un tema sencillo, pero tiene las pautas. Ahí termina. No. ¿Eso no era antiofinosis? Son 38. ¿Sí? A ver, si ustedes tienen un potencial de acción y finalmente el potencial de acción mismo será diferente que la fila biocárdica que la fila conductual, la fila de conducción. Entonces, en general, asumiendo que sean iguales, tendremos una representación fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Sodio, calcio, potasio. Yo tengo varias alternativas. Si el ritmo depende de esto, yo quiero calcular el ritmo cardíaco, bloqueo acá, o bloqueo acá. Nada más. Grupo 3, grupo 4, grupo 1. Y sobre todo bloqueo la activación del potencial
beta 1 receptores. Bloqueo 2 beta, beta bloqueadores, clase 2, 1, 2, 3, 3. Entonces, si se dan cuenta, en el mismo potencial de acción puedo diferenciar cuáles son los que tienen canales de sodio, canales de calcio, canales de potasio. Esto para qué me sirve, esto para qué me sirve, esto para qué me sirve. Si tenemos en cuenta de que la fase 3 y 4 se dan en todos los espectros, entonces estos fármacos me sirven para arritmias supraventriculares y arritmias ventriculares. Vamos a hacer una revisión. Esa empezamos a hacer para que lo hemos ampliado, porque eso fue un resumen de lo que nosotros sabemos. Recuerden de que cuando una arritmia es importante, ¿cuándo es? Cuando afecta el periodo eyectivo del ventrículo izquierdo. Si lo afecta es que ya es importante. ¿Por qué? Porque cuando el ventrículo izquierdo eyecta, le está llenando de sangre todo el continente de los órganos nobles, y si no lo hace, cae en el isquemio. Entonces, el ritmo sinusal, objetivo final de RCTC avanzada, el ritmo sinusal me da esta potencialidad, ¿no? Eyección del ventrículo izquierdo, y finalmente el ventrículo eliminado de manera luminosa. Ahí está todo el tejido, no, una idea más por ahí. ¿Quién inerva el nodo sinoauricular? ¿El nervio? Y también inerva el nodo auriculoventricular. Sin embargo, este nodo también tiene una influencia en el sistema simpático del cuerpo. Pero ese equilibrio que tenemos entre los sistemas hace que la frecuencia tenga un nivel. Cuando yo bloqueo el bajo, se dispara el simpático y me lleva a frecuencias altas. Y cuando yo trato de bloquear o disminuir la actividad del sistema simpático frente a bloqueadores, ¿qué sucede? No lo vean complicado esto. Ahí tienen ustedes lo que ya habíamos colocado, como cada uno de los segmentos, el segmento, la onda P, el QRS, la onda T, finalmente van a definirse según el recorrido del impulso cardíaco sobre todo el tejido miocárdico. Vimos también que acá están las fases, fase 0, fase 1, fase 2, 3 y 4, donde básicamente, si se dan cuenta, se mueve más de un electrolito. Acá se mueve sodio y calcio, acá se mueve sodio y potasio, aquí se sigue moviendo potasio y calcio. Y es mentira que uno domina, sí, pero realmente se mueve más de un electrolito en esa fase. ¿Qué son las arritmias cardíacas? Son trastornos de la generación o la conducción del impulso, o puede. La generación es en los nodos, ¿cierto? Y la conducción es en los haces o las fibras de tejido. Conducción, generación. O una mezcla de ambos que sería más complicado. Entonces, según el tipo de arritmia, nosotros podemos dirigir el tratamiento a si son supraventriculares o ventriculares. Miren que ahí están los mecanismos finales. Lo más importante en supraventriculares son las arritmias por reentrada, y en las ventriculares las arritmias sin reentrada, mecanismos de activación anormales. Y miren también que una arritmia cardíaca, la asfixia, ¿qué te lleva? ¿A qué arritmia te lleva la asfixia? Ley. Inicialmente dispara tu sistema simpático como sistema de defensa, pero luego el sistema simpático fracasa y llegas a una verticalización. Trastornos neurovegetativos, trastornos electrolíticos, sobre todo trastornos del potasio y del calcio, ¿sí? La hipoxia, la isquemia miocárdica, la necrosis tisular como el infarto. O sea, en general, una arritmia cardíaca no es de origen únicamente cardíaco, sino que tiene orígenes diferentes porque el corazón depende de electrolitos y cuando esto se modifica, obviamente también se modifica la producción. Ahí tienen ustedes un cuadro que también había colocado ese día. Tenemos taquicardias y bradicardias en general. Las taquicardias pueden ser supraventriculares y ventriculares. Estas se manejan de manera muy diferente a las de acá. Acá hay un grupo de fármacos que se comunican y aquí también. Y la bradicardia sinusal tiene otros medicamentos. ¿Cuál sería el primero a emplear acá? A ver. Ya han visto. La atropina, muy bien. La atropina me lleva a un bloqueo del vago. Y al bloquear el vago podría generar un incremento de la
Acá no me sirve de nada la atropina. En el bloqueo, ahorita no me sirve. Entonces, cuando una arritmia es peligrosa, si nuestra vida Carrasco le da taquicardia ahora con 140, pero si le toman la presión y tiene 120, 80, no pasa nada. No hay tratamientos a este paciente. Si está conduciendo y la presión le baja a 80, 20, entonces sí tiene una arritmia grave. La arritmia repercute hemodinámicamente en la medida que genere hipotensión severa o una caída grande de la frecuencia cardíaca. Recuerden, el corazón va a seguir consumiendo oxígeno, pero si no se provee de oxígeno puede estar en isquemia. Pérdida de la contracción auricular normal, aumenta el consumo de oxígeno o el ventrículo se contrae de manera ineficaz. Son las tres causas con las cuales yo me planteo un manejo de una arritmia. En sala de operaciones, cuando jalan el peritoneo, de 90 se baja la frecuencia a 60, sueltan el peritoneo y la frecuencia vuelve a 78. Eso no se maneja, ¿de acuerdo? Ahí tienen una indicación muy general de los fármacos bloqueantes de canales de calcio, o sea, fase 0, fase 1, los bloqueantes los metabloqueantes, los del grupo 3, canales de potasio, están acá. Los del grupo 4 que están en la fase MZ de la familia de hay otros. Adicionalmente tenemos un bonus track, dioxina que ya lo conocen, y también la dioxina. Ahora, esto lo vimos también en la clase adelantada. Aquí tenemos canales de sodio, cómo es de que estos se van bloqueando en la medida que el potencial de acción la fase 0. Vean aquí, el sodio, yo la puedo bloquear de manera. ¿Qué es lo malo de este bloqueo? Así nomás de lo que saben de fisiología, o todo esto de biología de 5 años de educación. Todas las células se contraen gracias a un potencial de acción iniciado por sodio. Y si no actúa el sodio, ¿qué va a pasar? Un montón de efectos colaterales, ¿cierto? Porque están bloqueando todos los tejidos, no solo a la cardíaca. ¿Okay? Ahí está. Miren, en la fase 1 está que ya en los potasios, sale el potasio, fase 2, entra el calcio, sigue saliendo potasio y luego el potasio se queda con todo eso. En la fase 4 viene la activación de la bomba, donde básicamente recuperamos el potasio y la célula se hiperpolariza, vuelve al nivel basal. Despolarización, repolarización. Ese es el potencial de acción de una fibra de conducción. La de atrás es una fibra muscular. Las hacemos iguales para efectos de explicar eso, pero en general no son iguales, ¿de acuerdo? Las células del marcapasos se organizan así. A ver, clasificación de los antiarrítmicos, ahí están todos los antiarrítmicos. Nos falta alguno. Ahí está. Fase 3, calcio con bloqueadores de potasio, fase 1 de sodio, fase 2 de los metabloqueadores. Y también te faltan los otros. Y los bloqueantes de canales de calcio. Ya está. Podemos combinar antiarrítmicos dependiendo de su mecanismo de acción, sí, y sobre todo de la en general se emplea inicialmente solo uno. Ahí tiene la clasificación. Ahí tiene la clasificación. Bloqueantes moderados, bloqueantes leves y bloqueantes severos de canales de sodio. En ese orden tiene más efectos colaterales que los bloqueantes severos, que inclusive pueden causar la muerte. ¿De acuerdo? El más importante de aquí tenemos la lidocaína, el más importante de acá tenemos la flecaína, la propafenona, y lo más importante de aquí son inhibina, procainamida y glisotinamida, antiarrítmicos muy antiguos que aún se emplean en las células ventriculares refractarias. Grupo 2 tenemos los antiarrítmicos beta-bloqueantes. Grupo 3, bloqueantes de canales de potasio, amiodarona, dronaderona, que no está acá, sotalol y butilida. Y tenemos al final, y también dofetilida acá. Y al final tenemos el tratamiento de fase. Ya vimos también esto, que hacen los bloqueantes de los canales de sodio. Vimos de que estos son los más usados en arritmias ventriculares, los de acá.
los de acá en las líneas supraventriculares, sobre todo crónicas, y los de aquí en las líneas ventriculares refractarias. ¿Okay? Bien definido su campo de cada uno. El que tiene los efectos colaterales en este lado es la lidocaína. El que más se emplea en este lado es la procainamida. Y el que más se emplea aquí se llama propafenona, seguido de la precaína. Entonces, son antibióticos bloqueantes y canales de sodio. Ahí tenemos básicamente los que definen de manera leve, moderada o severa, 1A, 1B, la lidocaína, la histocaína, y 1C, las dos que llevan ahora la producción. Los que deprimen de manera intensa, obviamente tienen como dijimos más efectos colaterales. Esa es la lidocaína, que es la principal antibiótico. La lidocaína también que viene para anestesia, es la misma. No es otra lidocaína, es para anestesia. Lidocaína sin preservantes se emplea para manejo de arritmias supraventriculares, ventriculares en pacientes infartados. La alternativa a la lidocaína sería miodarona, las dos. Inicio rápido de efectos, vida media corta, sus características están por acá. Inhibe sobre todo arritmias ventriculares por la entrada, tiene un intenso metabolismo hepático, metabolitos inertes y eliminación renal. Ahí tiene la dosificación y sobre todo cuándo es que se emplea. El paro cardiorrespiratorio 1 a 1,5 miligramos por kilo de peso, pidiendo repetir el bolo en dosis menores antes de los 5 minutos. En total, en una hora, no pasar nunca de 3 miligramos por kilo de peso. ¿De acuerdo? Si el paciente se recupera el ritmo cardíaco, por cada infusión de 1 a 4 miligramos por minuto. Beta bloqueantes que se acaban de conocer en profundidad, básicamente actúan prolongando la fase 3 y enlenteciendo la fase 4. Estas dos fases actúan beta bloqueantes. Ya vieron muchos de ellos, sobre todo reprimen el automatismo del nodo sinusal y otros focos ectópicos, disminuyen la velocidad de conducción e incrementan el periodo refractario a nivel del nodo auricular ventricular. ¿Qué es eso? Si te encuentran en el periodo refractario, un potencial de acción, yo podría colocar otro potencial acá, no puedo. Se llama periodo refractario absoluto, pero puedo colocar acá otro potencial, si puedo. Periodo refractario relativo, incrementan este periodo de acá y se lo mandan de manera que eliminan rápidamente la descarga, ¿de acuerdo? Sobre todo alimentándola. Ahí tienen la explicación, no digan de que no está colocada, pero no creo que no es necesario. Saber atenolol, metoprolol y el polol, este actúa rapidísimo, se puede repetir la explicación. Se usa en síndrome isquémico coronario agudo, infarto negro de miocardio y angina de escape. ¿De acuerdo? Antiactores y sotalol, estos dos fármacos, junto con estos bloqueantes de canales de potasio selectivos, isobutirida y isobutirida, son del tipo 3. En el tipo 3 prolongan también la fase del potasio, la fase 3, e incluso la miodarona tiene potencialidades de bloquear canales de sodio de calcio, y el sotalol, por eliminación, también bloquea esta miodarona. Se tienen dos drogas mixtas y dos drogas puras en el prolongan el potencial de acción, disminuyen la frecuencia de descarga, prolongan el tiempo de conducción oral y el periodo refractario efectivo a nivel auricular y ventricular. Son muy buenos medicamentos. Este grupo 3, no se olviden, se emplea tanto para arritmias supraventriculares y ventriculares. Acá a dosis bajas y aquí a dosis altas, sobre todo la miodarona. Esta miodarona tiene otras potencialidades, como bloquear los canales de calcio, también origina cierta relajación del músculo liso coronario y periférico, disminuir la frecuencia cardíaca al reposo del ejercicio. Lo malo es que origina hipotiroidismo en algunos pacientes y se deposita en los tejidos. Se cree que cuando uno deja de tomar amiodarona, todavía sigue en su sistema orgánico más o menos 3 meses. Siempre en el hígado, en la córnea, en varios lugares, y se va generando el tamaño adecuado.
bajo realmente el número de accidentes. Ahí tienen a largo plazo hipotiroidismo, a largo plazo bradicardia severa y fibrosis pulmonar, que creo que es el caso que le tiene el seminario, ¿no? Una vejiga que tiene una entonces, sí, hay un caso en el seminario y el seminario le viene por el menisco, una paciente con un pulmonar y tiene interacciones múltiples, obviamente hay que administrarla siempre con cuidado, si no hay interacción con toxina, proteínas, el paciente, y lo que hay que cambiar en este caso sumaría el sotalol tiene esta potencialidad, bloquea canales de potasio y también es beta bloqueante del específico. Se usa en la línea que comentamos, supraventriculares, dosis de 1 a 1,5, muy parecido a lo que tenemos con el protamina. Ahí tienen la megalona, miren que actúa realmente en todas las arritmias y dependiendo de en el origen se da la dosis de carga. 4 a 6 miligramos se usa en las ventriculares y 1 a 2 miligramos por kilo se usa en los supraventriculares. Ahí tienen la glucidida, que básicamente bloquea canales de potasio, prolonga el potencial de acción y el periodo frontal efectivo. Cardiovierte arritmias como la fibrilación auricular y el arteteo auricular, coadyuvante eficaz con lo que es la cardiovasión eléctrica. Ahí tienen la dosificación. Lo malo de este fármaco es que origina arritmias ventriculares. Administrarlo de manera lenta, volviendo venosa, tratando de que se controle la frecuencia cardíaca del nivel. Y por último tenemos los bloqueantes de canales de calcio, los de más importantes tenemos aquí estos dos. Bloquean canales tipo L que hemos comentado, y tenemos el mefloquine y el tepamil que bloquean canales mixtos de calcio y sodio. Ya saben que hace un calcio antagonista, como hemos colocado en la clase de lo que escribimos, cae la velocidad de conducción, bloquea canales tipo T, recuerden, aumenta el periodo refractario, se maneja específicamente para arritmias supraventriculares, donde hay fenómeno de retirada intraocular. Ya hablamos de los del calcio. Tiene actividad en el músculo vascular y en el músculo conductor, en el tejido contracto, vasodilata las arterias coronarias, los computados son ampliamente receptores, tienen cuidado con su alimentación. De la familia se emplea de 5 a 20 miligramos por día endovenosa lenta, viendo la frecuencia cardíaca y la respuesta presora, de manera que cuando se coloquen en las líneas, ve siempre cómo está yendo la presión arterial para no caer en un exceso y generar hipertensión. Los efectos indeseables de la lipoproteinina son estos de acá. Ya no se emplean para el manejo crónico de hipertensión, se emplean como accesorios. Y se emplea el verapamil. Si bloquean los poderes del calcio, se entiende que tienen trastornos de la circulación, en la conducción nerviosa, trastornos en el tracto digestivo, no pueden originar también síntomas de hipertensión. Un resumen de todo lo que hemos hablado y un resumen de acá. Recuerden esto, adenosina, que básicamente la primera indicación para supraventriculares. Si le colocamos supraventriculares y adenosina, esta es la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Si le colocamos supraventriculares con ICC, la mayoría de indicaciones va a ser dada básicamente por el tipo de adenosina. A ver, ¿ustedes se recuerdan algo del supraventricular? Aquí estamos para señalarnos a la recuerden que las supraventriculares en general mantienen la morfología de un QRS. O sea, van a notar algo de un QRS más o menos, inclusive el flúter que tiene las ondas F, más o menos se va. En el ventricular, supraventricular, en el ventricular no se ve nada. Se pierde la morfología del QRS. Pero a esto de acá se llega después de que hay un ritmo inicialmente normal que han aparecido en las historias ventriculares. Cuando aparezca esto, hay que volver con los no. ¿Cuál sería el tratamiento principal?
principal de una arritmia cardíaca? A ver, ¿qué dice? Que a un paciente con una arritmia cardíaca sería el tratamiento principal. Para que no se vayan directamente a los anteriores. Tratar la causa de fondo. Porque tiene una arritmia originada por algo, yo manejo la causa de fondo y manejo la arritmia. Esto quiere decir que los antiarrítmicos son fármacos muy buenos, pero mal indicados son potencialmente letales. Clavas a un paciente que está con miedo. La niña que tiene los 120, le ponen desde la familia y la llevas a una hipotensión a la sala. Entonces, las esferas sinusales no requieren manejo antiarrítmico. Bradicardias sinusales tampoco. ¿De qué depende que la taquicardia o la bradicardia requiera manejo farmacológico? De la presión arterial. Si yo te pongo que me diga preescolar y no haga el examen, normalmente me va. Pero llegó más tarde y tiene 160 de frecuencia, 60, pero tiene 90. Hacía falta una columna. Tiene básicamente más beneficios, sí, pero la indicación es muy baja. ¿Okay? Chicos, si el doctor Carpio va a su clase de diabéticos el día, ya la había hecho, la va a hacer ahora el día lunes. Luego viene el doctor Marcelo con su personaje. Por favor, en la parte de práctica, en lo que es respiratorio y digestivo, hay dos temas que tienen que revisar. En la parte respiratoria tienen que revisar manejo de alma bronquial. Manejo de alma bronquial. Eso va a venir en el examen. Ojalá que el doctor haga eso. Y en el tema del digestivo va a venir manejo de infección por Helicobacter pylori. Si lo hace bacán. En el manejo de alma bronquial tenemos una guía que se llama GIM, que está en internet, GIMA 2022. Y ahí está todo el manejo del alma bronquial tal cual. Y lo que son protocolos de manejo de Helicobacter pylori, busquen guías clínicas para ese manejo. Pero la guía fundamental de alma se llama así. Así la cosa. Y pone un año, en 2022 creo que tenemos una guía. Está en castellano, por si acaso. Y al final vayan a los STEP. Ya no hay alma moderada. Ahora es STEP 1, STEP 2, STEP 3 y STEP 4. Esto tienen que aprender respiratorio básico para el examen. Y lo otro es manejo de protocolos de infección por Helicobacter pylori. Obviamente cuando hagan este protocolo van a hablar de inhibidores de bomba de protones y varias cosas más complementarias. Lo ideal sería que este tema sí esté, porque este tema de su examen sí va a venir, porque viene donde en el dichoso examen vienen los dos, manejo de alma y manejo de el examen, bueno, cuando acabe el doctor Marcelo la próxima semana, y ahí viene ya el terapia, que es la última parte del curso. Igual, yo les animo para que lean otras cosas aparte de lo que hacemos en la clase, porque el tema del terapia grande es muy amplio y creo que las clases que van a ser muy apretadas. Un tema nada más, trae un tema que hacemos en 3 fechas, así que tienen que venir, creo que son más de 3 horas de clase. Va a venir mitad de antibióticos y mitad de otros, mitad de cardiovascular y mitad de otros que se sensibilizan. El antibiótico va a venir, anticoagulantes no va a venir mucho, y va a venir antidiabéticos también. Pero esos antidiabéticos, anticoagulantes, cardiovascular y antibióticos, toda la parte última, debe ser pues un 90% del examen. Ya están sobre aviso. Ahí están los PowerPoint, por favor, se los pueden mandar. Si algo les falta, me dicen, dime. Doctor, ¿en la guía de Helicobacter pylori? No. Es de sale en voz alta. La guía de Helicobacter pylori no existe. Yo voy a poner una guía de Helicobacter pylori